¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Acrópolis Veracruz Multimedios presenta Noche de Debate. Muy bien, esta noche, jueves 20 de julio del 2017, vamos a debatir sobre un tema muy importante. Es presidencialismo o parlamentarismo, desde luego en México, en nuestro país. Tenemos distinguidos invitados a quien me voy a referir en un momento. Estará en un momento más tarde el maestro José Guadalupe Altamirano Castro, académico e investigador de la Universidad de Jalapa. La candidata a doctora en Derecho, María de Lourdes Guzmán Cervantes. Muy buenas noches. Ella es el maestro David Quitano Díaz. Él es investigador y catedrático del Colbert, Colegio de Veracruz. Rufo César Sechi, quien es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Jalapa. Buenas noches. Y Iván Benítez Aguirre, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Jalapa. Bienvenido. Desde luego mi compañero de siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Muy buenas noches. Bien, pues esta noche nos hacen favor de acompañarnos en este panel a quien ya mencioné, y va a ser una noche espléndida. Vamos a tener un debate en el cual usted sabe qué es el presidencialismo. Pues evidentemente que sí, porque lo vivimos en México. El parlamentarismo no es difícil porque la mayor parte de países de Europa lo viven. Lo vamos a conocer de cerca, vamos a saber todo de ello. Y empezaremos. Este es un debate, compañeros, ustedes pueden entrar en el momento que gusten. Empezaré yo. ¿Cuáles son las principales características y ventajas del régimen parlamentario? Quien quiere contestarlo, darle respuesta a ello para entrar al debate. Muy bien. Bien. Muy buenas noches. De antemano, señor rector, muchas gracias por la invitación que muy amablemente nos hace usted el día de hoy a un compañero y a todas las personas aquí presentes. Bueno, yo quisiera comentar que las principales características y ventajas del régimen presidencialista es que, bueno, el presidencialismo se distingue por ser una forma de gobierno que cuenta con instituciones formales de poder, por lo que una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las principales características de este régimen son, por un lado, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, la elección universal mediante el sufragio de las personas, de los ciudadanos. Esto es de forma periódica y es un solo presidente, que también es jefe de Estado y jefe de gobierno. Este presidente es electo por los ciudadanos y no por un parlamento, un punto muy importante, porque esto le da independencia relativamente frente a este parlamento y le permite ser reconocido como un líder ante el pueblo. Bien, bueno, dentro de sus ventajas encontramos que la fuerza soberana que dimana del pueblo hacia este presidente le permite, por un lado, direccionar los problemas de tipo económico, social, de planeación, incluso militares y de defensa. Pero además también juega un papel preponderante en la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales.
aunque también es muy importante destacar que dentro de las facultades que esta figura del presidente cuenta es nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, los cuales no pueden pertenecer al Congreso Legislativo. También puede promulgar y ejecutar leyes que promuevan el desarrollo de la nación, preservar la seguridad nacional, por supuesto, apelar directamente al pueblo a través de plebiscitos o referendos, y este es un claro ejemplo de la voluntad que tiene nuestro Estado mexicano para escuchar la voz de la ciudadanía. Muy bien. Muy bien. Muy interesante la descripción que nuestro invitado realiza precisamente, y aquí partimos de la idea de que efectivamente ahí tenemos en nuestro país un presidencialismo que trae por naturaleza establecida una división de poderes. Sin embargo, también podemos advertir que la división de poderes por algunos tratadistas del derecho administrativo, denominado también división de funciones, en realidad no son autónomos en su totalidad. Todavía existe una dependencia arraigada del Ejecutivo, y esto debilita el presidencialismo que conocemos hoy en nuestro país. La realidad es que en teoría los poderes de la Unión y la división de poderes tanto a nivel municipal como estatal y federal deberían ser prácticamente independientes uno del otro. Sin embargo, advertimos una carga pronunciada del Ejecutivo en las decisiones de los poderes que también integran precisamente esta división que venimos arrastrando desde los postulados de Montesquieu, y esto va a generar que el presidencialismo que vivimos pues pudiera deteriorarse ante figuras que se han consolidado como el parlamentarismo, y que más adelante seguramente estaremos comentando, y que en mi punto muy particular de vista también tiene ciertos sesgos que son ampliamente criticables en el parlamentarismo. Bien, ¿por qué se habla y se conoce muy poco del parlamentarismo? Bueno, básicamente porque emana en Europa principalmente, es donde se utiliza. Los países latinoamericanos, y en específico México, tiene una tradición sumamente presidencialista, ¿no? Antes de continuar con lo que estaba diciendo, quiero mencionar algo muy importante. El debate que tuvieron el sábado pasado los jóvenes en el seno de la licenciatura del sistema abierto me pareció sumamente interesante, y ahí comentamos algunos tópicos que son relevantes, como el mismo hecho de debatir qué sistema o qué régimen puede ser mejor. ¿Por qué? Porque parece que el presidencialismo en México se encuentra relativamente rebasado, ¿no? El hecho de que la mayoría de los funcionarios no cuenten con la legitimidad suficiente para pues hasta desprestigiados, ¿no? hasta desprestigiado. Entonces ahí es donde surge el debate y voltear a ver el régimen parlamentarista. Y yo creo que no nada más en México, también Centro y Sudamérica, sí, ¿verdad? Ahí es donde también muchas cosas han ocurrido desde hace varios años, ¿no? Es un síntoma de los países latinoamericanos, ¿no? Perdón, pero ¿por qué no en los países funciona un régimen y en otros no? ¿Y por qué? Y bueno, y viceversa. Yo creo que actualmente el que gobiernen los hombres, o sea, es cuestión cultural, el que gobierne el hombre y no gobiernen las normas, el que se respete el interés que tiene individual y no un interés colectivo, hace que se corrompa cualquier tipo de régimen. Vemos mejores resultados en el régimen parlamentarista, lo vemos con Canadá, con Alemania, con países muy desarrollados en el ámbito económico, político y social, y realmente ahí es donde nos entra la interrogante de que qué es mejor, cuál es el mejor régimen y cuál nos lleva o nos encausa mejor a una democracia real, a una democracia palpable. Hablamos que el presidencialismo lo eligen al Ejecutivo por elecciones, y que eso nos causa un beneficio porque en el parlamentarismo pues hay no hay una seguridad en ese sentido, pero realmente elige el pueblo, los gobernantes. Realmente estamos hablando de una democracia pura o no hay congruencia entre lo que es lo que tenemos en la normativa y en la práctica. Entonces yo difiero, a mí me gustaría un cambio. Usted dijo al principio del programa que nos íbamos a enfocar a México. México es un país que amo,
al que pertenezco y que me duele. Y que aquí nacimos, ¿verdad? Aquí nacimos y yo creo Aquí que vivimos. no ha dado buenos resultados el presidencialismo precisamente por lo corrompido que está y porque mientras exista la impunidad hace permisible todo lo que es admisible. Se deberá al toda la monopolio corrupción. de partidos políticos. Así es. Doctor, si Así me es. permite, Sí, como adelante. bueno, en mi parecer, la democracia es un aspecto muy decisivo y que distingue muy claramente el presidencialismo y el parlamentarismo. Podemos ver que el presidencialismo, bueno, es elección popular, universal, directa, ¿sí? En cuanto al parlamentarismo, podemos ver que la elección del jefe de gobierno y del jefe de Estado es hecha por los integrantes del Parlamento, ¿sí? Esta es una democracia a la que ellos le llaman una democracia indirecta, ¿sí? Pero si nosotros cambiáramos al parlamentarismo, yo creo que la ciudadanía, el pueblo, pues demandaría más participación. Entonces, pues tendríamos que tener cuidado en pensar qué pensaría el pueblo, ¿no?, de este cambio. Lo que pasa es que yo creo que no estamos preparados para ese cambio. Yo creo que es cuestión cultural. El defender un régimen, el defender un sistema, implica que las personas tengan conocimiento y que no sean llevados por alguna influencia realmente individual o de cierto partido con beneficio económico propio y no encauzado al bien común. Bueno, ahí hay una característica también importante. El hecho de voltear a ver el sistema parlamentarista tiene que ver con cuestiones de que parece que el mundo se haya dividido en estos dos sistemas, que técnicamente así está plasmado. Y lo volteamos a ver porque, como correctamente dice la doctora, todavía no, el sistema presidencialista en México no ha dado resultados. Y volteamos a ver a los sistemas parlamentarios y parece que los índices de desarrollo son más altos, que tienen una economía que crece en el largo tiempo de manera mucho más solvente, y eso nos llama la atención. Ahora, si en determinado tiempo estamos discutiendo por qué puede ser un régimen o el otro, es para ver cuál de los dos nos puede generar instituciones más inclusivas para que la sociedad pueda participar y perfeccionar de esa manera la democracia. La democracia es una condición no dada, es una condición viva que constantemente está en cambio. A lo mejor el sistema presidencialista nos sirvió de manera eficiente posterior a la revolución porque había que edificar un país. Pero actualmente la mayoría de los países lo que están generando son instituciones inclusivas que les está permitiendo ser libres a los individuos y de esa manera desarrollarse mejor. Muy bien, y abonando con lo expuesto en esta mesa, se tiene la percepción, y esto ha sido también producto de la partidocracia que hemos vivido, que el presidencialismo, como su nombre lo indica, se basa prácticamente en la figura de una persona omnipotente y omnisapiente que comanda toda la nación, pero la verdad es que esta descripción es más acorde con las dictaduras, las monarquías, pero en un presidencialismo, y coincido con como se ha expuesto, tenemos una división de poderes que, si bien materialmente ha resultado endeble, no menos cierto es que la estructura natural normativa plantea la verdad, distinciones entre los poderes. El Ejecutivo debe rendirle cuentas al Legislativo, el Legislativo pide las cuentas del Judicial, y si bien hay actos formales y materiales y se combinan entre ambos, cada uno es distinto, y si a esto le agregamos los organismos públicos y autónomos, entonces podemos estar en presencia de un andamiaje que pudiera funcionar. Lo que ha pasado es que el detrimento de algunas instituciones, la falta de claridad en la división de poderes y desafortunadamente la excesiva partidocracia y el cáncer de la corrupción han deteriorado tanto este sistema presidencialista que hoy volteamos a ver el parlamentarismo como una salida a estas deficiencias que venimos arrastrando. Porque en esa división de poderes que no se da, entonces ahí cuando un poder está por encima del otro. Yo no creo que debería ser eso, sino cada quien desempeña desarrollando sus funciones. El Ejecutivo tendrá que hacer lo propio, el Legislativo, que su función es crear leyes
y el judicial, que es administrar justicia, ¿no? Entonces, cuando cada uno de ellos cumpla su cometido, entonces estaremos viviendo la democracia por la cual hemos luchado. Entonces, ¿por qué se hace necesario replantear o repensar, hacer una reingeniería para continuar con el régimen presidencialista en México? ¿Será conveniente o será necesario hacerlo? Básicamente lo que se analiza esto porque, como se dijera en inglés, se busca un check and balance, ¿no? Un equilibrio de poderes, porque el presidencialismo lo que ha permitido es que se haya generado una diversificación de poderes blandos, como puede ser el sindicalismo, ¿no? La cuestión agraria. Entonces, esta diversificación ha mermado el mismo poder que tenía anteriormente el presidente. ¿Se acuerdan que se hablaba de las facultades metaconstitucionales del presidente? Ahorita parece que él atiende en el sistema presidencialista a otro tipo de intereses que de cierta manera lo coaccionan para poderse desenvolver de manera mucho más eficaz. Bien, bueno, yo pienso que todo gran estado es la sombra ensanchada de un solo hombre y que su carácter determina el carácter del pueblo. En ese sentido, bueno, el presidencialismo, desde mi perspectiva, es la piedra angular. Desde 1917 en nuestra Carta Magna se ha ido consolidando, como ya lo han ido mencionando en lo que llevamos, se han ido creando instituciones. Obviamente no podemos comparar el México de 1917 100 años después. Hoy en día replantear la entrada de un régimen distinto sería ir en contra de todos los principios que nos dejaron los revolucionarios de aquella época, muy en lo particular. Sería como oponerse a todo el desarrollo político y de las instituciones que han regido nuestro país a lo largo del último siglo. Además, no estamos preparados para enfrentar un cambio parlamentario, porque el sistema político mexicano es producto de la lucha de hombres y de mujeres. Es el resultado de toda una cultura y es el símbolo de la búsqueda de la libertad y la defensa de los derechos humanos. En el régimen parlamentarista no encontramos la facilidad de que pueda escucharse en su totalidad cuál es la voluntad del pueblo, porque como lo comentaba mi compañero, es el Parlamento quien elige a un jefe de gobierno que es la persona que lleva la administración pública. Aquí el pueblo está directamente involucrado y es el pueblo quien elige a esta persona, que es visto como el líder del pueblo. Sí, pero tú hablas de una lucha social y de que no podemos ir en contra del presidencialismo porque se ha venido dando desde nuestro pasado. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver cómo en materia de derechos humanos tenemos hambre de justicia y cómo es posible que países que están bajo el régimen parlamentarista están muy bien en ese índice de respeto a los derechos humanos y que todos los países, o si no su mayoría, por no generalizar, están en crisis. Y entonces hay gente que ahorita acusa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son abusados por las propias autoridades, en quien uno confía, por quienes uno vota, son quienes violan tus derechos humanos. Entonces, el sistema realmente nos está funcionando, no debemos de casarnos ni con ningún partido ni con ningún régimen. Yo creo que aquí el problema es cultural. Mientras no estés preparado para llevar ningún régimen, no lo vas a hacer, todos son corrompibles. Estamos hablando que el presidencialismo lo ejerce una sola persona, el ejecutivo, ¿sí? Pero realmente es él solo quien lo ejerce, quien lo lleva al poder, es una cúpula. El presidencialismo es un disfraz del parlamentarismo, todo es lo mismo, a mi punto de vista, lo que me ha tocado vivir. Sí, a lo que comenta al respecto, yo quiero comentar que estoy de acuerdo y bueno, les quiero platicar que estuve revisando en internet una gráfica que muestra el índice de democracia en los países, ¿no? Entonces, en este aspecto podemos ver, por ejemplo, a Noruega en el primer lugar, ¿sí? Que es el régimen parlamentarismo. Y, por ejemplo, podemos ver a Estados Unidos en el número 21, México en el número 67. Entonces, se pregunta uno, bueno, ¿estamos en realidad en democracia?
y pues podemos ver que, bueno, estas cifras las publica la revista The Economist, y entonces podemos ver que no estamos completamente en democracia, pero también debemos de voltear a ver, como bien mencionaba, a la sociedad del país. O sea, tenemos que ver que Noruega probablemente, si fuera régimen presidencialista, igual y hubiera, de igual manera, estuviera en el número 1 de democracia. Pero yo creo que hay características también. Observemos el número de Cuestión demográfica, ¿no? Demográfica de habitantes, Sí. cuántos tiene, cuánta. Así es. Veamos Estados Unidos también, es mucho mayor, más grande que nosotros, que México. Y en México, como ya también se apuntaba aquí, como decía la compañera, pues es cuestión cultural. Bien, vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. No sin antes agradecer a todos los televidentes que cada semana nos sintonizan en Acrópolis Multimedios Veracruz, en Noche de Debate, y saludo a todos nuestros televidentes del estado de Veracruz, del norte, del centro, del sur, a los amigos de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Cardel, Alvarado. Un saludo para ustedes, y allá en la madre patria, a nuestros amigos, a Lorenzo Morillas y al doctor Herrera Campos. Regresamos, es breve. Aunque sean ángeles, tienen que pagar. ¿Eh? A ver, dime cuántos son. ¿Cuánto qué? Los ángeles. No sea payaso, no sea payaso, no sea payaso. Uno de los actores y comediantes veracruzanos más queridos de la televisión mexicana, Héctor Lechuga, al que se le recuerda por su participación en una variedad de programas humorísticos como Ensalada de Locos, falleció este jueves a los 88 años. Yo tengo muy poco dinero. Mire usted, tenemos muy cosas buenas, por ejemplo, chistera que se está usando últimamente. Vea usted qué bien le queda. Eso es. Lechuga será recordado por el gran sentido del humor e irreverencia que le imprimió a cada uno de sus personajes en el cine y sobre todo en los programas de televisión en los que participó. ¿De qué clase? Preprimaria. ¿Qué clase de escuela? ¿Qué clase de escuela? Digo, primera o segunda, niño, me sacas de quicio. Además de actor, también se le recuerda como un comentarista político en tono humorístico y colaborador de distintas estaciones de radio. Héctor fue uno de los primeros en aparecer en la televisión mexicana, junto a Julio Taboada, Rayo Veloz, la primera serie cómica que se transmitió en el país. Este programa fue producido y dirigido por Abel Quesada. En esta ocasión, con un jardinero, un hombre que se mantiene de regar, de cuidar y de tener siempre en buen estado a las plantas. Desde entonces, se destacó en programas cómicos, entre los que destacan Chucherías, con Chucho Salinas, Alegrías, Ensalada de Locos, con Manuel El Loco Valdés y Alejandro Suárez, El Show de los Cotorros, junto a Javier López Chabelo y Guillermo Rivas, El Borras. Tiene 46 pesos con 36 centavos. ¿Dónde vives, niño? En San Ángel. Ah, no, ahí cobro 70, perdón. 70, ahí está, 70. ¿Qué tiene, limusino? ¿Qué cosa? No. Es la tarifa, jefe. Toma, vámonos. Fue hasta 1960 cuando hizo su debut en el cine, participando en la película Los Resbalosos, para después aparecer en Masajistas de Señoras, Bang Bang, entre otros. Cálmate, mi vida, despacito, chiquita, que aquí está tu Edgardito. Señor, ahí está ya Edgardo. Sí, señor. Aquí está Edgardo. Sí, como no, como un espejo. Edgardo. En 1980 estelarizó Cotorreando la Noticia, programa de crítica política y social. Luego de 25 años, el actor reapareció en la pantalla con la película de comedia y drama Princesa, una historia verdadera, dirigida por Óscar Blancarte, la cual se estrenó en el 2016. De acuerdo con fuentes oficiales, el comediante falleció este jueves 13 de julio debido a un paro cardíaco. Cara. A la que se la van a reventar es a mí.
Ya estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Estamos, usted que nos acaba de sintonizar, estamos en el debate de el presidencialismo o el parlamentarismo. Continuamos. Yo le pediría a mi compañero el doctor Vázquez Azuara, si es tan gentil, de agradecer los saludos y los comentarios que nos hacen en Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, queridos televidentes, como siempre, queremos agradecerles por la gentileza de su presencia, porque siempre nos complacen con el favor de vernos a través de su aparato receptor, y los saludamos con mucho afecto a Pepe Altamirano, que bueno, viene en camino y que nos manda saludos y que nos está viendo desde donde está. Saludos, Pepe. Saúl López Monfil, Acela Medina nos saluda, Edgar Ulises también, Rubén Hernández Vázquez del Colegio del Foro de Abogados nos saluda, muchas gracias. Patricia Smith Portilla nos saluda, Liz Beth manda saludos y felicita al doctor García Méndez por su trabajo al frente de Acrópolis Multimedios. Gracias. Joan Monfil nos saluda, Paola Rivas Cuevas desde Coatepec, un saludo, y bueno, Lulú Guzmán, que está aquí con nosotros, Camilo Constantino, Osmar Constantino, que también siempre nos complace con el favor de su presencia, Eric Infanzón Vázquez, aquí nos acaba de saludar, Charlie Guillén, muchísimas gracias por vernos, y los seguimos invitando a que nos envíen sus comentarios, sus propuestas. Agradecemos siempre por ese favor de su presencia. Y antes de devolver el micrófono al doctor García Méndez, queremos comentarles que en la Universidad de Jalapa nos encontramos de plácemes porque estamos estrenando 4 nuevos reconocimientos de validez oficial de estudio. Es decir, que integramos a la Universidad de Jalapa 4 nuevas carreras, y estas son Gestión Organizacional y del Capital Humano, Arquitectura, Ingeniería Industrial y Contaduría y Finanzas. Sin lugar a dudas, con estos nuevos reconocimientos de validez oficial de estudio, con esta nueva oferta académica, estamos propiciando un desarrollo educacional y una mejor oportunidad para quienes desean prepararse y alcanzar las máximas expectativas en su vida profesional. Así que los invitamos a que visite la página de la Universidad de Jalapa y con todo gusto pueden acceder. Hay atractivos planes de beca, atractivas oportunidades, y bueno, pues es un verdadero orgullo para la Universidad de Jalapa. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Pues continuamos con Noche de Debate, análisis a fondo, y recuerde usted que estamos debatiendo sobre presidencialismo o parlamentarismo. Bien, bueno, pues ya hemos debatido sobre algo, pero ¿cuáles son las desventajas y las deficiencias del régimen presidencialista? ¿Quién lo ve? ¿Cómo lo ven? Muy interesante, porque podemos nosotros como país vivir de cerca cuáles han sido los puntos débiles. Y yo he dicho antes del corte que el presidencialismo se advierte con ciertos elementos que no necesariamente dimanan de la norma, sino que la mala práctica del ejercicio normativo es lo que ha propiciado estos elementos criticables. Sin embargo, también debo confesar que desde el diseño normativo de la propia Constitución existen elementos que no deberían propiciar precisamente este debilitamiento de la estructura presidencial. Me refiero, por ejemplo, a la designación de ministros de la Corte, que son prácticamente a propuesta del Ejecutivo, y lo mismo pasa en el nivel estatal con los magistrados. Evidentemente, cuando las fracciones parlamentarias de un partido ocupan en determinada mayoría en el Congreso de la Unión o en los congresos de los estados, bueno, esta lealtad partidista del Ejecutivo, cuando se combina con la mayoría en el Legislativo, pero también deja mucho anula. que desear cuando hacen propuestas de gente a veces que no cumple con el mínimo de requisitos, y eso lo vemos en los tribunales locales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el respeto que nos merece. Y esto llevado a la parte de la administración pública con la Secretaría de Despacho, le pone las ceras al pastel, donde la intromisión del Ejecutivo en la designación de estos cargos no necesariamente obedece a los perfiles, obedece a la cercanía que exista con el titular del Ejecutivo. Esto merece una reconfiguración. Y las cuotas partidistas. Y las cuotas partidistas, los compromisos políticos. Si nosotros pudiéramos advertir un panorama completo y global, nos vamos a dar cuenta que no existe solamente dictadura y democracia, parlamentarismo y presidencialismo, también hay regímenes semipresidencialistas. El semipresidencialismo también ha tenido auge en algunos países y ha tenido éxito. Incluso algunos países
dictatoriales, comunistas, han tenido éxito en algunos propósitos. Es correcto, en la nación, en el planeta encontramos diversos rubros. Lo que ocurre es que va a depender ya de las características particulares de cada nación. Yo sí me inclinaría por el presidencialismo, pero al mismo tiempo me inclino por subsanar las deficiencias que pudieran generar un rezago en este régimen. ¿Cómo cuáles serían otras deficiencias para ustedes? Bueno, considero que un ejecutivo débil significa también una ejecución débil de gobierno. Este principio nos lleva a destacar que cuando el Poder Ejecutivo no tiene el control para la unidad política, no cuenta con el carácter para controlar las masas sociales y no provee las herramientas necesarias para que haya desarrollo, sin duda encontrará un escenario lleno de efervescencia política. La historia de nuestro país nos ha dado claros ejemplos de esto y es por esa razón que en ocasiones se especula sobre la tendencia del presidente a tener el control total de lo que sucede en el país, sea a través del propio poder legislativo, del judicial, como lo comentaba el doctor, e incluso de los medios de comunicación masiva, llega a manipularlos en muchas ocasiones. En ese contexto, a lo largo de la historia veíamos cómo la figura del presidente incluso llegó a debilitar al poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores eran por lo regular miembros del partido predominante y sabían que si se oponían al presidente corrían el gran riesgo de que su carrera política llegara a frustrarse. Otra desventaja de este régimen es la concentración de recursos económicos en la federación, especialmente en el Ejecutivo. Y bueno, por último, y esta no es una desventaja como tal del régimen, pero sí un fenómeno que se da mucho en la realidad, sobre todo en países latinoamericanos, es que en el presidencialismo se ve la forma y no el fondo. Es decir, tenemos un candidato presidencial que se vende al pueblo para posicionarse como líder. Este candidato hace uso de estrategias de marketing político para poder posicionar su imagen como la de un líder auténtico del pueblo, aunque en el fondo esta persona no tenga las cualidades necesarias para llevar una dirección eficiente del país. Vemos la forma, pero no el fondo. Y en ese sentido creo que en materia constitucional pudiéramos establecer un mejor criterio para que quien busca ser presidente no solamente tenga las ganas, sino que además también cumpla con el perfil profesional para estar a la altura de ese puesto. Sí, porque luego se creen que con sus medios de publicidad, como ya lo comentaste, y de propaganda, y con las dádivas, es como llegan al poder. Sí. Precisamente ese rezago, doctor, tenemos que tratar varios elementos, ¿no? Uno es la selección de candidatos, sí, ¿no? Principalmente en el legislativo y en el ejecutivo, y sin duda la profesionalización en el judicial, ¿no? Eso es, como se diría, de cajón, ¿no? Clave. La organización partidista también se debe de ver cómo funcionan los partidos como cuerpos intermedios, el sistema electoral y el sistema de partidos. A eso le tenemos que sumar una profesionalización de la administración pública. ¿Por qué? Porque los dos sistemas o los dos regímenes no son condiciones dadas, sino son estructuras que por sí solas no te dicen nada. Como decía el alumno, en Noruega tienen, según también Freedom House y The Economist, dicen que es uno de los países que más libertad de democracia tienen y por lo tanto hay una correlación con los niveles de desarrollo que tiene el país. Y argumentaba, y coincido plenamente con él, es que sería indistinto qué régimen lo gobernara, porque los insumos que tienen, es decir, el capital humano con el que cuenta principalmente el país o quienes toman las decisiones, es fuerte, es solvente, es fecundo, que durante una trayectoria de 20, 30 años se han mantenido en los principales lugares de mejor índice de desarrollo. Y cualquier país, en cualquier sistema, bajo cualquier régimen, debe de enfocarse hacia allá, ¿no? Que quizás el sistema presidencialista te permite generar una mejor planeación económica en largo plazo, pues quizás, pero a lo mejor también nada más es un documento más que no se ejecuta porque no tienes la gente para realizarlo. Y ya vimos que en el presidencialismo pues hay muchas deficiencias, por ejemplo, nuestro sistema educativo, caray, está para reírse. Hoy, pues yo no sé con qué criterio, pero hoy ya nadie reprueba en la primaria, en la secundaria, ya nadie reprueba ninguna Se dice materia. que hay una circular por ahí, ¿no? Sí.
Sí, ya incluso está establecido que no se le puede reprobar en primarias y secundarias. Vamos a dar la oportunidad, aunque sea con los ojos cerrados, pero que llegue a la prepa. Inclusive podemos ver cómo existe una lucha interna, no solamente de sindicatos o grupos sociales, sino también cómo desde los mismos partidos lo único que quieren es beneficiarse a costa de los intereses y del beneficio del pueblo mismo, ¿no? Entonces, así es. Hay sindicatos que han sido un carcinoma, que nos han llevado a la corrupción, y yo creo que sería muy interesante que en el presidencialismo los países sean evaluados en materia de sus servidores públicos. La profesionalización en servidores públicos es urgente, pero ¿de qué sirve estudiar? ¿De qué les sirve, no sé, alcanzar distintas metas si no son evaluados? ¿Sí? Entonces, si evalúan su desempeño, lo que no si se mide no se puede exactamente, evaluar. Y si se sanciona lo sancionable, pero con la verdadera sanción que tenemos en la normativa, entonces yo creo que frenarían un poco. Lo que pasa es que pues ya se hizo una fiesta como que de locos, donde todo el mundo hace lo que quiere, y al fin pues no se castiga, y entonces esta impunidad suma la corrupción, y el que los servidores públicos no sean evaluados nos perjudica como sistema, porque entonces no van siendo mejores. Esto que acaban de decir de la educación realmente es muy preocupante, porque entonces los alumnos van a ir confiados que de todas maneras no van a reprobar. ¿Cómo vas a mejorar la educación? Yo no sé, debe de haber alguna medida que lo hayan tomado esta política pública, pero no me genera confianza, y eso es muy importante, tener confianza en las instituciones. Claro, y por eso vemos que muchos padres de familia, por muy modestos que sean, prefieren mejor inscribir a sus hijos en escuelas privadas, porque ahí pueden exigir, y en las otras, ¿cómo le van a exigir? Hay un sindicato los está defendiendo para que no asistan, no vayan, hagan huelgas, hagan paros. Sí, y esto lo vemos a nivel macro. Desafortunadamente la credibilidad del ciudadano respecto de las instituciones se debilita cada vez más. Yo lo advierto con personas que son susceptibles de un acto delictivo. Yo no voy a denunciar. Oye, ¿por qué? Porque voy a perder mi tiempo, porque va a haber impunidad, porque no me van a resolver nada y solo voy a gastar. Prefiero asimilar que fui despojado de mis bienes. Pero con este principio que yo siempre he sostenido, solamente a través de la educación los pueblos alcanzan su desarrollo. Indudablemente, indudablemente. Es un eslabón, yo creo, trascendental, y ahí es donde se van a enfocar las atenciones. En un régimen presidencialista se supondría que se deben apuntalar esos bastiones: seguridad, salud, educación, progreso económico, pero son rezagos que tenemos todavía muy arraigados. Pero ahora le queremos dejar la carga a los jóvenes. No, los jóvenes son los que tienen que sacar de este hoyo al país. Sí, efectivamente alguien tiene que ser, no el Mesías ni el Salvador, pero sí tiene que sentar bases. Entonces, por ello es importante analizar todo esto, y me da gusto, me satisface que jóvenes estudiantes de los principales primeros semestres de la carrera de Derecho se interesen y vean ustedes, pues no es por nada, pero de qué manera se desenvuelven, cómo Sí, participan. Felicidades. Sí, Gracias. Gracias. Y de hecho, bueno, como usted menciona, ¿no? Hablamos de un hoyo que hay que salir, ¿no? Pero ¿de qué profundidad estamos hablando, no? Vamos a llegar a un momento en el que vamos a dar patadas, pero de ahogados, ¿no? Entonces, todos los que vivimos en el país debemos de contribuir, ¿sí?, a mejorar, o sea, llámese presidencialismo, llámese parlamentarismo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y cambiar muchas cosas, ¿sí?, que no están, que no son parte del régimen, pero que afectan totalmente, ¿no? Sí. Hacer nuestra una cultura de la legalidad. Así es. Primer paso para poder edificar un correcto Estado de Derechos. Y otra cosa,
pasar a un estado de derechos para que efectivamente todo lo que hemos platicado a lo largo del programa se pueda ver reflejado en mejores condiciones de vida, porque al final queremos vivir mejor. Claro. ¿No? Un progreso social generalizado. Y que no estemos en manos de demagogos, de gente que busca nada más el oportunismo. Yo te voy a dar todo lo que no te dan esos. No, queremos hechos, no palabras. Ya de palabras ya estamos hartos. No, y el progreso no es generación espontánea, es una construcción, es un trabajo que tiene que estar adecuado a la normatividad y repito, al Estado de Derecho. Hay que revisar las bases de toda esa estructura gubernamental para poder salir adelante. En efecto. Y es responsabilidad de la ciudadanía, todo se lo dejamos al gobierno, pero realmente, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos para impulsar las buenas prácticas de los gobernantes? Es que no exigimos porque tenemos miedo que nos repriman. Claro. O tenemos algunas aspiraciones y nos llegan al precio de una regiduría, de una diputación o de una magistratura, pues ya estamos. O ya por lo menos jefe de oficina, ¿no? Habría que revisar si en un sentido hipotético se diera el paso del sistema presidencialista al parlamentarista, esos vicios ya no existirían. Sí. Claro. ¿No? Eso es aquí justamente. Ese es el punto clave. ¿No? ¿Cuáles serían las ventajas, las desventajas y las deficiencias del régimen parlamentario en el caso que lo adoptáramos quienes ya estamos hasta la coronilla del régimen presidencialista? Bueno, sabemos que este régimen, nacido en Inglaterra, que por cierto tiene una historia muy vasta y muy interesante que abarca desde el gobierno de Enrique III hasta la época actual, es un sistema en el que la elección del Poder Ejecutivo depende de un grupo parlamentario, ya lo comentaba mi compañero César, y no de la voluntad popular. Así entonces hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En ese contexto encontramos como principales ventajas que el parlamentarismo tiene una mejor capacidad de respuesta para enfrentar las crisis de gobierno, en la medida que puede cambiar al Poder Ejecutivo cuando se considera que éste no se ha desempeñado eficientemente en la administración pública. Es decir, el relevo del Ejecutivo se realiza cuando se requiere y no en estrictas épocas electorales, que bueno, más que nada lo que vienen a hacer es ocasionar gastos innecesarios, inclusive para el país. Otra ventaja también para el parlamentarismo es que hay un mayor consenso en las decisiones, puesto que se considera más la participación y el trabajo en equipo. Otra de las ventajas es que se reducen drásticamente las opciones de los liderazgos meramente carismáticos que vemos en el presidencialismo o de los caudillos del momento. Esto quiere decir que el Parlamento, cuando va a elegir al jefe de gobierno, hace una elección más selecta y profunda para que el titular de ese puesto tenga el perfil y las aptitudes necesarias para el manejo de la administración pública. Muy bien, se ha descrito espléndidamente la esencia del parlamentarismo. Quiero hacer una y le cedo el uso de la voz. Quiero nada más hacer una connotación ahí. Tiene una característica que no hemos tratado, que es elitista. Sí. Es profundamente, bueno, sí. Gianfranco Pasquino, ¿no? En aquel curso de ciencia política dice que es un concepto elitista porque el régimen surge del rey y las asambleas parlamentarias, que es como que su cuerpo de asesores. Entonces es una condición elitista, no tanto el presidencialismo, que sí permite que las fuerzas sociales puedan impulsar un líder. Llegar. Así es. Sí. Y ahí no, ahí tiene que ser de la... Bueno, pero ya la cúpula sí es elitista. ¿Mande? O sea, por mucho que impulse en el presidencialismo el pueblo algún líder, la cúpula es la cúpula. Pero ya es una condición dada, pero en un principio llegar. no. Y además en el sistema parlamentarista tiene otra condición que no se presenta en el presidencialismo, que tiene que ver con la toma de decisiones en el seno. Por lo general son bipartidistas. Sí, Esa es una característica muy particular. Y yo quiero abonar, porque en esta mesa se ha hablado espléndidamente de los puntos de vista, y si ponemos en una mesa de la discusión ambos regímenes, podríamos encontrar pros y contras. La verdad, y sostengo lo que se ha dicho aquí y que dimana de esta mesa de análisis,
que no importa qué régimen utilicemos, incluso los detractores del socialismo se dan cuenta que en países como China, que se está proyectando como una potencia mundial con un crecimiento de Producto Interno Bruto extraordinario año con año, y son socialistas, y nosotros desdeñamos el socialismo, y no importa si no abatimos rezagos que son inherentes a cualquier régimen que podamos instaurar. Tenemos el cáncer de la corrupción, tenemos la partidocracia extraordinariamente arraigada, tenemos otros elementos que involucran la cultura, la falta de una educación estructural desde edades tempranas. Si no abatimos estos elementos que circundan a cualquier régimen, sea presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, monarquía, dictadura, lo que sea que instauremos, si no tenemos capacidad de abatir esos rezagos, ninguno podría llegar a funcionar satisfactoriamente. La verdad es que sí fijaré mi postura en las conclusiones sobre qué régimen considero que pudiera ser el más adecuado, pero de entrada, en este momento sí pudiéramos decir que hay elementos conexos que podrían causar una deficiencia independientemente de cuál pudiera instaurarse. Sí, en base a la, digamos, experiencia histórica en diversos países, podemos ver que, por ejemplo, del presidencialismo al parlamentarismo, Chile lo intentó, ¿sí? Sin embargo, no tuvo éxito al respecto, ¿sí? ¿Con y podemos ver, sería en la época de Allende? Es recientemente, sí. Sin embargo, podemos ver que tuvo que regresar por lo mismo de que había diversidad de partidos políticos y que no podían ponerse de acuerdo, ¿sí? en ese aspecto. Y respecto de... tuvo que regresar al presidencialismo, ¿no? Como la mayoría de los países en Latinoamérica, ¿no? Sí, y como dice el maestro, es correcto, coinciden en, típicamente los regímenes parlamentaristas se caracterizan por ser bipartidistas, porque cuando hay una pluralidad excesiva difícilmente logran los consensos, y entonces advertimos lo que tenemos en México, una pluralidad que en apariencia sí genera un equilibrio en la balanza, pero también la excesiva pluralidad y el partidismo desmedido pudiera ser un rezago también. Bien. ¿Qué régimen consideran ustedes de los aquí analizados presenta un mayor equilibrio de poderes y un verdadero sistema de pesos y contrapesos? Esa pregunta es clave. Sí. Pues, la de los 64,000 diría. Yo me iría por los resultados, y pues tristemente no vivimos un parlamentarismo. En mi visión, nada más obedece a los resultados de lo que nos pueden ofrecer los países que tienen el sistema parlamentarista, en contraste con los que tienen el sistema presidencialista. En teoría, el presidencialismo tiene mayores sistemas de pesos y contrapesos, porque por nomenclatura el régimen parlamentarista, al ser elitista, la toma de decisiones la toman, valga la cacofonía, aquellos que están más preparados. Por ahí emana la justificación de que sea la élite quien toma. No le puede dejar al vulgo, por así decirlo, la elección de temas tan trascendentales, ¿no? El líder de los del mercado, de los locatarios, o líder de los de la basura, pues nunca lo van a poder llegar a hacer. Sobre impartición de justicia, cuestiones así que cada vez son más complejos, ¿no? Entonces ahí hay un déficit todavía en México con respecto al sistema de pesos y contrapesos, que poco a poco se va a ir dando. Hay una relación histórica. Relativamente México es un país joven, por así decirlo, aunque tenga, se le dice país a partir de la Constitución del 17, pero el arraigo parlamentarista tiene 500 años. Claro. Es una cuestión diferente. Desde que llegaron a conquistar, ¿sí? ¿No? Desde los españoles de la antigua época. Sí, del Estado-Nación, del contrato social, por así decirlo. ¿Y ustedes lo consideran que sí hay mayor equilibrio de poderes y un verdadero sistema de pesos y contrapesos en el sistema parlamentario? Bueno, la idea del modelo de pesos y contrapesos postula que el poder debe estar distribuido entre varios cuerpos gubernativos, de tal forma que se evite que uno de estos abuse del de otros.
Bueno, desgraciadamente que hay que reconocer que en efecto en nuestro país pues sí se ve una mayor tendencia del Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes, como lo que comentaba el doctor. Sí. Influye mucho cuando postula a las personas que van a fungir como en la Suprema Corte de Justicia. Influye en lo que también comentaba sobre el poder legislativo de algunos legisladores que por temor a perder una carrera política no se oponen a él. Pero bueno, como también lo comentaba, pienso que en estos 100 años que tenemos ya de Constitución, sí hemos visto un avance en materia de desarrollo político, y no podemos comparar al México que éramos antes con el que somos ahora. Hoy tenemos un mayor número de instituciones que velan por nuestros derechos y que buscan proteger lo que en algún momento eran garantías y que hoy son derechos humanos. Pero que también buscan incrementar la participación ciudadana. La tendencia global es esa, es incrementar la participación ciudadana para poder encaminar, para poder determinar cuál debe de ser el rumbo que ha de tomar un país. Dicen que el mayor privilegio o la mayor necesidad de un pueblo es la de ser gobernado, pero la dicha mayor de un pueblo es la de ser bien gobernado. Y en ese sentido yo pienso que parlamentarismo, presidencialismo, aplíquese en el país que se aplique. Bueno, en México tenemos una serie de factores económicos, políticos, culturales, sociales muy distintos a los europeos, de los países parlamentarios. Por eso vemos un nivel de desarrollo mayor o menor en función de todos estos factores que acabo de comentar. Doctor, bueno, por otro lado, vemos que en el parlamentarismo, en algunos países, vemos la figura del rey, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una división de funciones, el tener a un rey que es representante de la nación y a un jefe de Estado y un jefe de gobierno que se dedican totalmente a lo que es la dirección de la nación, ¿no? Entonces, en esta parte podemos ver que, bueno, por cultura y por historia, bueno, no quieren desarraigarse de la figura del rey. Sin embargo, hay luchas actualmente en países parlamentarios que ya no están que desean desterrar toda esa figura, ¿no? Esta figura exactamente heredada. Así es. Entonces, bueno, por ese lado, ¿qué haríamos nosotros, no? Sí, y tan estamos como país en contra de ello que tenemos los títulos nobiliarios para nosotros no representan ninguna tipo de representación. Pero ahora están los académicos. Sí. Son las nuevas patentes de Corsa. Muy bien. Sí. Hay una situación al respecto y que viene a abonar, ¿no? Y abona de manera muy puntual. Y ya el joven lo comentaba muy bien. Tiene que ver con la cuestión de cómo apliquemos la legalidad, repito, la gobernabilidad y la gobernanza. Es decir, para que no solo sea una cuestión autocrática, sino también sea una verdadera democracia que emane desde abajo a través de la participación, y esta participación se disemine y funcione activamente, nutriendo todas y cada una de las instituciones, tanto formales, que son las instituciones de gobierno, como las informales, que son aquellas que realizamos nosotros en nuestra cotidianidad y que nos permiten tener vínculos mucho más efectivos con la sociedad y con todos aquellos con los que nos relacionamos. Es la única forma de irle abonando, porque comentábamos que hay leyes para todo y a veces que parece que hay leyes para nada, ¿no? Sí. Bien. No sé si quieren hacer algún otro comentario al respecto de eso. Bueno, pues el tiempo en televisión se va muy rápido. Ya casi llegamos al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Pero pasaremos a la sección última, que es la donde ustedes van a tener la oportunidad, pues, de llegar a una conclusión. Yo empezaría por nuestra compañera, la candidata doctora María de Lourdes Guzmán Cervantes. ¿Con qué cierras esta noche de debate?
Pues bueno, las conclusiones las hemos venido escuchando y dando a lo largo del programa. No importa el sistema, yo creo que importa la cuestión educativa, la cuestión cultural. Es básica la participación ciudadana y que tenga como mira siempre cualquier tipo, cualquier régimen de gobierno, el hacer crecer a su país en materia económica, política, social y cultural. México es un país hermoso, pero yo creo que la cuestión o la problemática comparada con otros países de otro régimen es la cuestión cultural, porque podríamos tener otro sistema, pero el carcinoma de la corrupción nos ha agotado y nos tiene ansiosos de poder ser merecedores de un régimen justo, de un régimen que se ocupe en los derechos humanos, en la verdadera democracia y en terminar con esta lucha social que se tiene en un sistema que debería de darnos toda la seguridad y solamente ejerciendo buenas prácticas y ajustándonos a la normativa pudiera ser posible. Eso es mi conclusión. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Yo quisiera, antes de que llegamos a su conclusión, pues agradecerle a quienes nos siguen llamando y los comentarios que nos hacen. Así es, doctor, porque efectivamente tenemos comentarios, saludos, y la verdad, queridos televidentes, les seguimos agradeciendo siempre por complacernos con el favor de su presencia y que siempre nos permiten entrar a sus hogares a través de su aparato receptor, jueves tras jueves en una noche de debate. Queremos agradecer a Charlie Guillén, que manda saludos a todos. Carla Montiel nos saluda, muchas gracias. Marcela Rodríguez Merecías desde Villahermosa nos saluda, muchas gracias. Pepe Altamirano se siente muy orgulloso del papel de sus alumnos y de sus colegas que estamos aquí como invitados. Muchas gracias, Pepe. Charlie Guillén nos comenta que según el neoliberalismo, que es la caída del Ejecutivo y el Legislativo, que hay una tendencia a controlar el judicial, y con los derechos humanos, bueno, se debe propiciar siempre un mejoramiento. Muchas gracias, Charlie Guillén, por tus comentarios. Jonathan Cortés Vargas nos saluda, muchas gracias. Rodrigo Galán nos saluda. Pau Martínez, felicidades a mis amigos, y bueno, es todo un orgullo escucharlos, les dice. Pensador cientifista nos manda un comentario muy interesante. El problema educativo no es precisamente a causa del profesor, sino también es a pesar de él, y que es algo más complejo. Y pues muchísimas gracias también por tu aportación. Erika Zamudio, una felicitación para todos. Pau Martínez nuevamente nos comenta, felicidades a mis amigos, y pongan en alto al grupo 203, bueno, ya les aventó un comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau Martínez. Pensador cientifista nos dice, por la misma lógica por la cual se implementó la evaluación docente, también habría que evaluar otros rubros. Muchísimas gracias, muy interesante. Salvador Martínez nos saluda a todos, y bueno, director de tesis aquí de una de nuestras invitadas. Alejandro González nos saluda. Luis del Toro, muy bien la exposición, Lourdes, un saludo especial. José Garín Rodríguez, saludos, un abrazo. Marcelo Rodríguez Merecías, muchas gracias, nos manda, agradece los saludos y muy buen programa, excelente a los participantes, saludos a todos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos que siempre nos complacen con el favor de su presencia, y los seguimos invitando a que siempre nos exprese sus opiniones, sus comentarios, porque verdaderamente es un gusto para nosotros poderlos compartir aquí en esta mesa de debate. Muchas gracias, doctor. Pues por todo, y pues continuamos con las conclusiones. Yo creo que mi amigo el maestro David Quintano Díaz, ¿con qué cierras esta noche de debate? Lo cierro invitando a nuestros televidentes que nos sumemos a esta nueva inercia de un grupo de personas como los que estamos aquí presentes, que queremos que las cosas mejoren. Esa es una, para que el funcionamiento del gobierno, ¿no?, sea un reflejo de un buen accionar ciudadano, ¿no?, independientemente del régimen de gobierno que nos agrade más, con el que tenemos, pero bien utilizado, creo que sería otro rostro de nuestro país y viviríamos mucho mejor. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues continuamos, pues yo creo que con nuestro amigo Iván Benítez Aguirre, ¿con qué cierras esta noche de debate? Gracias, doctor.
Bien, esta noche hemos hablado de las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos regímenes, pero yo quisiera concluir diciendo que hoy en día el mundo ha evolucionado y necesitamos más participación social. Creo que hacia allá estamos encaminando la conclusión y estoy de acuerdo con ustedes. Necesitamos apostarle más a la educación, al desarrollo humano. Hay que recordar a Benito Juárez. Él decía que la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. En ese sentido, si tenemos personas más capaces, mexicanos más capaces, más formados profesionalmente desde la niñez hasta la adolescencia, la juventud, podremos entonces hacer que estas personas, estas nuevas generaciones lleguen a gobernarnos de la forma en que verdaderamente lo merecemos. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Mi estimado Rufo César Sechi, ¿con qué concluyes esta noche de debate? Doctor, muchas gracias antes que nada por la oportunidad que nos está dando a nosotros los alumnos de participar ante personalidades tan experimentadas, y bueno, nos está dando la oportunidad de prepararnos. Son retos que nos está planteando la universidad, así que la estamos afrontando, aprovechando para saludar a todos los compañeros que de igual manera estamos muy contentos de estar aprendiendo y aprendiendo de calidad. Y bueno, al respecto, yo quiero concluir que el régimen de gobierno presidencialista no es malo. Lo que sí necesitamos es que los que están al frente se pongan la camiseta y entiendan que lo que están haciendo es servir al pueblo, ¿sí? Lo que se trata es de que el pueblo se sienta satisfecho. Tantas demandas que tiene el pueblo: seguridad, educación, alimentación, y que no estamos conformes. Entonces es necesario que pongan mucha atención al respecto y que todo lo que hagan, lo hagan para satisfacer el pueblo. Es necesaria transparencia, ¿sí? Es necesario que los partidos políticos se preocupen porque haya una representación digna, ¿sí? Porque finalmente vamos a tener a un único representante y que va a elegir a su gabinete, pero ellos deben de pensar en que su trabajo debe ser digno y a satisfacción del pueblo. Muy bien, muchas gracias, César Sech. Bueno, pues su servidor, pues yo no me queda más que exhortar a los padres de familia, a los maestros y a los gobernantes para que inculquemos a nuestras generaciones, pues desde los primeros años de nuestra educación, que es en la escuela primaria, en la secundaria y en la preparatoria, en que a ser buenos ciudadanos, que conozcamos, que vuelva el civismo, que reconozcamos a quienes nos han dado patria y libertad, nos han ayudado a tener paz, y que esto no se pierda, porque tal parece que está muy cerca el día en que vamos a perder la libertad, vamos a perder la paz, la tranquilidad, si no hay gobernantes que de veras vayan a gobernar, a servir y no a servirse. Muchas gracias. Bien, pues quiero agradecer a quienes nos sintonizan por internet, a los que hacen posible este proyecto multimedia detrás de cámaras, como lo es el maestro Oscar Enrique García Soberano, quien dirige Multimedios Acrópolis, y a todos los colaboradores, a todos quienes están detrás de cámaras y nos hacen posible este programa, y a usted que nos sintoniza, a usted que cada jueves nos hace el favor de estar en comunicación con nosotros, muy agradecidos. Pues yo soy su servidor Carlos García Méndez. Muy buenas noches.
Nos vemos en la próxima. Dios mediante, pásenla muy bien.